Eh, Muy buenos días para todos. Un gusto saludarlo desde la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería en la mañana de hoy. Agradecerle al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería por este espacio académico que sin duda es muy importante para todo lo relacionado con agua y saneamiento básico. ACOFI en particular es miembro de la Junta del RAS desde sus inicios hace ya 21 años, en el cual pues, tiene un trabajo articulado con el Ministerio de Vivienda, pues, en todo lo de la reglamentación del RAS. Este año hemos suscrito un acuerdo de trabajo con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con el fin de fortalecer o de conocer y reconocer las capacidades de investigación en el sector de agua potable y saneamiento básico, en el cual pues, sería un ejercicio en doble vía, en el cual nosotros como facultades de ingeniería representadas pues, en los programas de ingeniería, especialmente en ingeniería civil, ingeniería sanitaria, ingeniería ambiental, ingeniería química a nivel de pregrado y pues todo lo que se hace a nivel de investigación, a través de especializaciones de maestrías y doctorados, aumentar esa capacidad y ese conocimiento de compartir experiencias alrededor pues, de lo que se viene haciendo. El año pasado, con todo el tema de la reforma o del ajuste a la resolución que corresponde al RAS, nos dimos cuenta que hay un volumen importante de trabajo alrededor del tema y seguramente no todo siempre es conocido a nivel pues, de ministerio, inclusive a nivel pues, de otras instituciones de educación superior. Consideramos que es importante generar este espacio. Y también desde el ministerio, en ese ejercicio de doble vía, también contar un poco pues su trabajo y pues todos los retos normativos que yo creo que es muy importante que tanto profesores como estudiantes involucren en su quehacer académico y profesional, porque seguramente muchos de los ya más de 100 participantes que tenemos en este momento, seguramente pues alguna parte de su labor profesional la van a desarrollar en esta área y seguramente pues conocer de primera mano lo que pues el ministerio está abordando sin duda es un espacio importante. Entonces, esa es parte de lo que nos reúne en la mañana, en la mañana en la mañana de hoy, junto a una cosa adicional. Entonces, ese es un acuerdo que tenemos de trabajo entre el Ministerio de Vivienda y ACOFI, pero igual tenemos como aliado al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. Como ustedes saben, pues hemos venido desarrollando una serie de acciones alrededor de las buenas prácticas del registro profesional de la ingeniería, pues con el aporte que damos de las facultades de ingeniería, pero igualmente es importante que se marque en este trabajo. En conversación con el director general del COMNIA el día anterior, pues hablábamos un poco preparando esta actividad, la importancia en un tema como agua potable y saneamiento básico, las buenas prácticas de la profesión, que sin duda pues es fundamental. Obviamente en todos los escenarios tiene un alto valor, pero sin duda en esta parte de agua, pues, es que es un requerimiento, puede ser el requerimiento básico más importante que tengamos en nuestra vida, pues es fundamental que esas buenas prácticas se promuevan. Entonces consideramos que adicional a toda la parte técnica y normativa, es importante que esas buenas prácticas siempre se consideren y por eso hemos generado este primer espacio de articulación entre pues, ACOFI, el Ministerio de Vivienda y el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. La mañana de hoy tendremos pues el ejercicio lo hemos llamado formulación de capacitación en la formulación de proyectos del sector de agua y saneamiento básico y la normatividad aplicable. La presentación de esta parte pues estará a cargo de la ingeniera Ivonne Casas del Ministerio de Vivienda, que nos acompaña. Un cordial saludo, ingeniera. Y tendremos un espacio después dedicado pues un poco a hablar de esas buenas prácticas desde el punto de vista del COVNI, esa visión que tiene alrededor pues, de este mismo tema. Entonces, pues espero que sea una jornada muy productiva. Nosotros les agradecemos que las preguntas que tengan nos las formulen a través de la opción de preguntas que tiene esta aplicación y pues serán pues oportunamente respondidas cuando se pues, momento que la ingeniera o el ingeniero Rubén Darío consideren prudente. Espero que aprovechen mucho esta jornada. Ingeniera Juan, pues ya sin más preámbulos, muchísimas gracias. Hacemos realidad este sueño de este acuerdo de trabajo entre la COFI y el Ministerio de Vivienda con el acompañamiento del COMNI, así que sin duda pues, será un espacio muy valioso. La ingeniera igual nos ha acompañado en diferentes escenarios, tanto presenciales como remotos, de colaboración pues, en temas de agua y saneamiento básico, y sin duda el Ministerio de Vivienda es un gran aliado de ACOFI, no, más bien ACOFI es un aliado del ministerio para poder acompañar todas estas iniciativas y aportar su granito de arena desde facultades y programas de ingeniería. Así que muchísimas gracias, ingeniera Ivonne.
Ingeniero Gracias. Luis Alberto, muchas gracias. Ingeniero Rubén Darío, buenos días para todos, las personas también que nos acompañan. Pues para nosotros ha sido un placer este proceso. Pues de pronto la gente no lo sabe, pero prácticamente duramos 2 años para lograr suscribir este convenio que nos permite en este momento acercar a la academia hacia el ministerio y también pues la normatividad y la regulación que se establece o que se imparte a partir o a través del ministerio a la academia, que pues es muy importante porque siempre lo hemos dicho, lo que se produce en la academia es fundamental para el desarrollo del país y pues es aquello que está a la vanguardia que pues de pronto a veces se demora un poco en poder llegar hacia nosotros, entonces pues básicamente la idea de este convenio es esa. Entonces, pues muy agradecida de estar con ustedes hoy y pues ustedes dirán, empezamos. No sé, ingeniero Rubén, antes de iniciar, si le parece un minutico antes de dar la palabra al ingeniero Iván. Bueno, pues muchas gracias a todos. De verdad que para mí es un gusto poder compartir aquí con Ivonne, la ingeniera Ivonne que siempre ha estado con nosotros desde el ministerio. Es muy grato este nuevo espacio. Y también con Luis Alberto. Luis Alberto, para nosotros en el COMNIA, esa relación que siempre ha existido entre ACOFI y el COMNIA ha sido muy fructífera. Y hoy ver más de 120 personas aquí conectados, 120 personas con el interés de escuchar cosas, la verdad que nos asiste esta gran tarea y esta gran motivación. Entonces, vamos a intentar que estos mensajes que hoy logremos dar sean muy concretos, que lleguen realmente a todos los asistentes con la especialidad que se han trabajado, que hemos querido hoy fomentar y agradecer realmente esta alianza, ese convenio que se firmó entre ACOFI y el ministerio, donde el COMIA, pues somos como esos buenos articuladores, veedores allí, Ivonne, en todo esto. Me parece que esto hace falta, que esta reunión de estrategias, de gusto entre el Ministerio de Vivienda y entre la Asociación de Facultades de Ingeniería es necesaria. Yo creo que en el COMIA velamos por el buen ejercicio de la ingeniería y por eso nos asiste y estoy muy complacido de estar aquí con ustedes en este rato y transmitir de la mejor manera a todos los asistentes este enfoque de las cosas, estas normas, estas ganas de hacer las cosas de la mejor manera. Así que de mi parte, un abrazo a todos los asistentes, a ti, Ivonne, por siempre estar tan dispuesta en todas estas cosas, y Luis Alberto, que es nuestro también gran partner en todas las situaciones que hemos logrado vivir para el bien de la ingeniería del país y en este caso especialmente orientada a nuestra área de agua potable y saneamiento básico. Gracias por la invitación. Vamos a estar aquí muy atentos y esperemos que sea exitosísima esta jornada. Dios los bendiga y vamos a estar aquí muy atentos a poder transmitir con ustedes lo mejor. Señor Rubén, muchísimas gracias. Les cuento que estoy en las instalaciones del COMI en este momento para Ya, sentir ya, un momento más. bienvenido siempre, Luis Alberto. Allá está tu sitio también. Muchas gracias. Estoy ocupando su puesto, además, aquí en la cabecera de la mesa. Chévere, Bueno, ya sin más merecidísimo. preámbulos, ya sin más preámbulos, ingeniera Ivonne, pues yo creo que pues, ya nos introducimos al tema. Nuestra asistencia, por favor. Muchas gracias por su participación. Esperamos sus preguntas, que sin duda son el mayor aporte que se puede dar, porque seguramente hay muchas inquietudes y hay mucho trabajo alrededor. Así que, ingeniera Ivonne, pues queda el auditorio en sus manos y muchísimas gracias. Listo, Inge, muchas gracias. Ustedes me confirman si se está viendo la presentación, por favor. Sí, señora, se ve perfecto. Está en la diapositiva del Ministerio de Vivienda. Sí, Perfecto. como la primera página, la carátula. Listo. Bueno, entonces, pues nuevamente, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Para nosotros es un placer estar aquí el día de hoy. Es muy importante para el Ministerio este acercamiento hacia las instituciones de educación superior. Fue algo que, como les dije ya, pues buscamos durante mucho tiempo y logramos establecer este convenio de cooperación. Como lo decía el ingeniero Rubén Darío, también tenemos un convenio interadministrativo con el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. Entonces, digamos que esto ha sido un trabajo en conjunto que nos ha permitido llegar a muchos más espacios, a muchos más profesionales y pues gracias a COFI ahora también a ustedes.
La formulación de proyectos del sector de agua y saneamiento básico y su normatividad aplicable, pues es un tema bastante amplio, bastante denso, pero vamos a mostrar el día de hoy las generalidades para que ustedes se vayan acercando un poco a lo que hacemos en el sector y cómo lo hacemos desde la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial. Hoy vamos a ver rápidamente cuáles son los actores y cómo intervienen en el proceso de la formulación, diseño y aprobación de estos proyectos para el sector de agua y saneamiento básico. Vamos a hablar un poco, cosas muy generales y muy rápido del reglamento técnico del sector, las etapas para la atención de las necesidades en el sector y finalmente el mecanismo de evaluación y viabilización de proyectos, que es el dispuesto por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico para todo el proceso de los proyectos del sector. Entonces, arranquemos con los actores y cómo intervienen en ese proceso de formulación, diseño, aprobación y la posterior ejecución de los proyectos que hacemos para el sector de agua y saneamiento básico. Ustedes se van a encontrar, ahí hay una cosita que a veces decimos agua potable y a veces solo decimos agua y saneamiento básico, y ahorita más adelante les cuento por qué. Básicamente, el objeto social del viceministerio nace de las necesidades de salud y calidad de vida que están asociadas al agua y al saneamiento básico de cualquier comunidad. Cualquier proyecto debe surgir de esas necesidades de la comunidad. Si nosotros no partimos de las necesidades de las comunidades, los proyectos pues van a ser proyectos que terminan abandonados, que son recursos que se invierten pero no son apropiados por las comunidades, entonces finalmente se pierden. Entonces, en ese ciclo de las necesidades del sector encontramos como primera actor a la comunidad. Todas esas necesidades del sector nacen de la comunidad, de lo que la comunidad necesita, si lo que necesitan es una solución de agua, si necesitan una solución de potabilización, porque a veces hay sistemas que se hacen de manera artesanal y captan sus aguas, pero no tienen un tratamiento. Si estamos hablando de saneamiento, y esa comunidad, pues, ¿quiénes son? Son todas esas personas que están en las zonas de influencias de los proyectos, bien sean que habitan ahí o que trabajan ahí. A veces hay dentro de la comunidad algunos actores organizados como los líderes, por ejemplo, las juntas de acción comunal o las juntas locales que administran algunos sistemas de acueductos rurales, líderes comunitarios, etcétera. Entonces es indispensable la comunicación permanente con ellos. Posteriormente viene la entidad territorial, que como sabemos las entidades territoriales son los departamentos, los municipios, los distritos y los territorios indígenas. Algunas veces pues también se aceptan para el tema de los proyectos como entidades territoriales las regiones y las provincias, cuando hablamos de proyectos regionales, y estas entidades territoriales son las que están obligadas o las que están llamadas a darle solución a esas necesidades de las comunidades. Posteriormente encontramos a las personas prestadoras de servicio. A veces hay empresas, a veces hay operadores, pero pues también hay, como les digo, por ejemplo, algunas asociaciones de usuarios que se dedican a operar sus propios sistemas. Entonces ahora por generalidad se les llama personas prestadoras del servicio, y estas personas prestadoras de servicio, por ejemplo, en los municipios pequeños están llamados a prestar un apoyo para la formulación de los proyectos. Son, por ejemplo, en las grandes ciudades o los grandes prestadores como la empresa de acueducto de Bogotá, EPM, ya son empresas que cuentan incluso con sus propios hacen ellos solos su proyecto, contratan los diseños. Hay incluso algunas que tienen departamentos de diseño y formulan todos los proyectos desde cero el operador. Pero pues en caso de los municipios pequeños, pues esos operadores, esas personas prestadoras del servicio están llamados a hacer el apoyo a la entidad para hacer la atención de esa necesidad. Después de que tenemos ese proyecto formulado, entonces vendrá, o tenemos la necesidad de formular el proyecto, vendrán las consultorías, que son las personas o empresas profesionales en ingeniería y las profesiones que tienen núcleos de conocimiento aplicados al sector de agua potable y saneamiento básico, quienes se encargan ya de elaborar todos esos estudios y diseños que van a conformar el proyecto. Cuando yo ya tengo ese proyecto formulado, tengo mis estudios y diseños, voy a buscar la plata. ¿Cómo voy a hacer para construir ese proyecto? ¿Cómo voy a llevar a la realidad esa idea y ese proceso que tuvo unos estudios y unos diseños? Tenemos entidades financiadoras del orden nacional, entre las cuales podemos encontrar al Departamento Nacional de Planeación,
el órgano colegiado de Administración y Distribución de Regalías, OCAD, los ministerios, las corporaciones autónomas, entre otras tantas, y tenemos también, por ejemplo, entidades financiadoras del orden internacional como el Banco Mundial, la CAF, que es el Banco de Desarrollo de Latinoamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Española de Cooperación, etcétera, entre otros tantos de los cuales hemos recibido recursos y se administran para ejecutar proyectos. Y por último vendrán los ejecutores, pero esos ejecutores están representados o están conformados por dos actores. El primero, que será la entidad que contrate la ejecución de esos proyectos, que puede ser la misma entidad territorial, pueden ser entidades como en territorio o Findeter, por ejemplo, y el que se ganó la obra, el constructor, esa persona o empresa que va a ejecutar realmente ya el proyecto, que va a llevar esos estudios y diseños a la realidad. Entonces, ese es como la primera parte y los actores de nuestro sector. El reglamento técnico del sector. El reglamento está compuesto por varias resoluciones, de las cuales la más importante o la principal es la resolución 330 del 8 de junio de 2017. Esta resolución reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir desde la etapa de planeación, pasando por el diseño, la construcción, la puesta en marcha, la operación, el mantenimiento y la rehabilitación, ya cuando hemos hecho uso de esas infraestructuras, y está relacionada pues con los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Pero si miramos más detenidamente, el reglamento técnico del sector son estas 5 resoluciones que aparecen aquí. La 330, que es como la mamá de todas, la 650 del 2017, que era la transitoriedad de esa resolución 330, y nos daba 2 años para el cumplimiento del total de sus requisitos. Entonces pues esta ya se cumplió, porque pues estamos hablando que fueron 2 años, ya en el 2019 esta resolución cumplió su trabajo. La resolución 844, que es la que regula toda la parte rural, que ya la vamos a ver más adelante. La 501, que es el reglamento de tuberías y accesorios, y la 115, que le dio transitoriedad a la 501, pero pues como pueden fijarse también ya fueron 2 años que se cumplieron. Entonces las 2 resoluciones de transitoriedad en este momento pues ya están cumplidas. Ahí más adelante les muestro, la 330 tuvo 2 modificaciones el año pasado, la 799 de el 2021 y la 908, que modificaron algunos artículos puntuales de la 330, pero ya lo vamos a hablar más adelante. ¿A quiénes les aplica el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico? A todos los prestadores de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, a las entidades que se encargan de formular proyectos, a los entes de vigilancia y control, a las entidades territoriales y a toda funciones dentro del sector, de acuerdo con lo que está establecido en la ley 142 de 1994, que es la ley pues, general para la prestación de servicios públicos. También le aplica a quienes, a los diseñadores, a los constructores, a los interventores, a quienes operan los sistemas de acueducto, alcantarillado, aseo, a las entidades o personas contratantes que elaboren o adelanten diseños, ejecución de obras, operen y mantengan esas obras, a quienes hagan instalaciones o sistemas propios del sector de agua y saneamiento básico. Es decir, nos aplica a todos los que estemos de alguna manera relacionados con el sector. Hay una pregunta que es constante, dice, pero por ejemplo, si yo voy a construir una urbanización que es privada y allá monto mi planta, pues a mí no me aplica el RAS porque eso es privado. No, resulta que pueda que ese proyecto, por ser privado, no llegue a instancias del ministerio para ser financiado porque no tiene recursos públicos, pero finalmente a través de la solicitud de la licencia de construcción yo voy a tener que cumplir con todo lo que está establecido en el reglamento técnico para poder obtener esa licencia de construcción. Entonces, finalmente, pues el reglamento nos aplica a todos. La estructura de la resolución 330 está definida por títulos, tiene 7 títulos y está organizada de acuerdo con las etapas para la atención de las necesidades. Arrancamos por planeación y terminamos con operación y mantenimiento, y pues la interventoría, que es transversal para todo el proceso dentro del sector. En el título 1 tenemos los aspectos generales, que nos habla pues ya de cómo son los diagnósticos, cómo se debe hacer un diagnóstico de un sistema existente, habla de las actividades preliminares, habla de la articulación que deben tener los proyectos con los planes de ordenamiento territorial, esquemas, etcétera.
y pues toda esta parte que es como general para todos los proyectos. El título 2, que es el de los requisitos técnicos, nos habla de los requisitos precisamente para cada uno de cómo están agrupados los sistemas de acueductos, sistemas de potabilización de aguas, sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales, sistemas de tratamientos de aguas residuales municipales, los sistemas de aseo, algunos aspectos complementarios para los sistemas de agua potable y saneamiento básico y la puesta en marcha, operación, mantenimiento y eficiencia energética. Eso es lo que compone el título 2. En el título 3, que es la gestión documental, nos dice qué debemos cumplir. Hay una normatividad para el tema de documentación. Asimismo, nos habla de esos documentos mínimos que deben quedar como parte de un proyecto, las memorias técnicas, planos, diseños, los informes constructivos, el manual de operación, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso ahí nos dice cuáles son esos mínimos que deben quedar pues al final de un proyecto. En el título 4 nos habla de permisos, licencias y otras autorizaciones, entonces recordemos que nosotros debemos cumplir, hay permisos que son de orden legal, hay otros que son de orden ambiental, entonces pues digamos que ahí está como toda esa información. En el título 5 pues nos habla de la Junta Asesora del RAS, que la función de la Junta Asesora del RAS es la revisión, modificación y actualización permanente del reglamento técnico del sector, la inclusión de nuevos métodos, de nuevas tecnologías, pues ahí nos habla quién conforma esa junta y como pues el ingeniero Luis Alberto nos comentaba, ACOFI hace parte de esa junta hace muchos años, pues para tener también la parte académica incluida. Tenemos el título 6, que es el control y régimen sancionatorio para el sector. Básicamente es la superintendencia de servicios públicos domiciliarios la llamada a ejercer este régimen sancionatorio para nosotros como sector, y pues en el título 7 están algunas definiciones. Entonces, como ya les había adelantado, la resolución 330 fue modificada por las resoluciones 799 y 908 del 2021 en algunos artículos muy específicos, con alguna información muy específica que pues básicamente se buscaba como darle más claridad a ciertos aspectos. Toda la información del reglamento técnico del sector, todas las resoluciones están publicadas en la página del ministerio, las pueden encontrar en www.misvivienda.gov.co. Ahí en la parte de arriba, en el menú principal, dice sobre el ministerio y ahí encuentran el viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Es muy fácil encontrar la reglamentación si quieren profundizar en el tema. El reglamento técnico para la zona rural, la resolución 844, nos habla de los requisitos técnicos para aquellos proyectos de agua y saneamiento básico en las zonas rurales que se adelanten bajo los esquemas diferenciales. Entonces, ¿qué son los esquemas diferenciales rurales? Básicamente tenemos dos modelos de esquemas diferenciales para la zona rural. El primero es cuando yo tengo la capacidad o hay una empresa que tiene la capacidad de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona rural y me permite que esa empresa prestadora de servicio tenga como una ejecución por etapas, un cumplimiento de indicadores como por etapas, pero pues finalmente hay una empresa que es responsable de esa operación de esos sistemas. Yo voy a poder interconectar, por ejemplo, en una zona rural que está nucleada, es decir, tengo un corregimiento que tiene 20 viviendas. Entonces ahí puede entrar un operador a organizar toda la parte del servicio para esa zona nucleada. Y eso le permite al operador pues cumplir paulatinamente con esos indicadores. Y tenemos el otro escenario, que es cuando tenemos vivienda rural muy dispersa, donde finalmente yo no voy a poder trazar kilómetros de redes, por ejemplo, para conectar una sola casa al sistema de alcantarillado. Entonces, pues ahí en ese caso, yo tengo la posibilidad de hacer aprovisionamiento de agua mediante alguna solución alternativa, puedo captar en la misma vivienda, me puedo conectar un pozo. Entonces, básicamente esto permite que sean personas las que sean los operadores de su propio sistema. Entonces, es para estos casos específicos donde no tengo la posibilidad de tener la operación por parte de una empresa. Entonces, digamos que ahí en la resolución 844 va a estar regulada toda esta parte y pues el manual de tema de tuberías sí no lo vamos a ver en detalle porque pues ya es más un tema que va más encaminado hacia los productores o a las personas que importan y hacen las tuberías en el país.
El Viceministerio de Agua se encarga de promover el desarrollo sostenible a través de la formulación y adopción de políticas, programas, proyectos y regulación para el acceso de la población al agua potable y el saneamiento básico. Como parte complementaria del reglamento técnico del sector están los manuales de buenas prácticas en ingeniería. Ahí pueden ver todos los manuales que tenemos, está en el título A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y hasta el título K y el título G que se encuentra en construcción en este momento, y ahí en ese cuadro pueden encontrar cuáles son las versiones que tenemos en este momento. Resulta que los títulos se han ido actualizando conforme se ha ido actualizando la normatividad también en el sector. Por ejemplo, el título J, que corresponde a las alternativas tecnológicas en agua y saneamiento para el sector rural, pues tiene una versión muy nueva, que es la versión del 2021, precisamente por la entrada en vigencia de la resolución 844. Entonces, a medida que vamos o que se va actualizando la normatividad, nosotros también vamos actualizando los títulos del RAS. El título K, muy importante, gestión del riesgo en sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo conforme al reglamento técnico de agua y saneamiento. Es una versión del 2020, también es una versión muy nueva. Nosotros estábamos en deuda con la ley 1523 del 2012, que es la ley precisamente que nos puso como en cintura con el tema de gestión del riesgo, y posteriormente fue reglamentada por el decreto 2157 del 2017. Entonces, pues hemos venido haciendo un trabajo para dar como claridad para el sector, porque pues la ley fue muy general en decir qué debíamos solicitar, pero pues no estaba como muy aterrizado para el sector específico. En el título I está el componente ambiental para los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo. Tenemos una versión del 2019. El título H, la normatividad técnica y jurídica del sector y sus actividades complementarias. Pues esto es una versión del 2013 porque no hemos tenido ahí como muchos cambios al respecto. El título G de aspectos complementarios, el F de sistemas de aseo urbano. El título E, que es el tratamiento de las aguas residuales, tenemos una versión del 2021 que tiene 4 anexos. El título D, que son los sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales, tenemos una versión del 2016. El C, que es los sistemas de potabilización, es una versión del 2010. Título B, que es acueductos, también es una versión del 2010. El título A, que son los aspectos generales, pues es el más viejito que salió pues de la versión del año 2000. Y por último, pues el título G, que está en construcción, que es toda la parte geotécnica en cimentaciones para infraestructuras de agua potable y saneamiento básico. Ahora pasamos a las etapas para atención de las necesidades en el sector. Entonces, para poder llegar a formular un proyecto apropiadamente, debemos cumplir con unas etapas previas, que si se hace de manera ordenada y completa, nos evitarían en gran medida los problemas que encontramos a diario en los proyectos que llegan al ministerio y que no cumplen con ese proceso. Entonces, si yo me comprometo, la entidad territorial o quien está haciendo la formulación del proyecto hace todas sus etapas de manera completa, probablemente el proyecto llegue a feliz término. ¿Qué pasa cuando no se hace? Pues resulta que, por ejemplo, yo digo, no, es que voy a construir una planta de tratamiento de agua potable ahí, pero no fui y averigüé que ese predio no tiene el uso del suelo requerido o tiene un problema de falsa tradición, etcétera, etcétera. Entonces yo diseñé todo un proyecto con base en la ubicación de esa planta y resulta que esa no es. Entonces todo lo que hice se perdió. Entonces por eso es muy importante seguir como este ciclo de vida del proyecto. En la etapa 1 tenemos la ingeniería conceptual, en la etapa 2 tenemos la ingeniería básica, en la etapa 3 tenemos ingeniería de detalle, la etapa 4 es la presentación del proyecto al ministerio, cuando se solicitan recursos nación, ya vamos a ver que hay otras posibilidades. En la etapa 5, la ejecución y construcción del mismo, y finalmente la etapa 6 es la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento. Entonces, vamos a ver de manera general las 6 etapas y vamos a hacer un zoom más adelante de las etapas que son como más claves o que tienen cositas más importantes que debemos ver. La etapa 1 de ingeniería conceptual nos habla de las actividades preliminares, el establecimiento de las metas y los objetivos y la priorización. Eso está establecido en los artículos 8, 11 y 12 del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS, la resolución 330. Pero entonces ahorita más adelante vamos a ver que hay cositas que cambiaron con la 799 y la 908, entonces toca ir a mirar con detalle qué es lo que está vigente realmente.
En la etapa 2, que es la ingeniería básica, tenemos el planteamiento de alternativas, los criterios de selección de alternativas y finalmente la selección de la alternativa a construir. Estamos hablando de que eso está en el artículo 11 y 12 de la 330. En la etapa 3, que es la ingeniería de detalle, ya tenemos la elaboración de los diseños de acuerdo con lo que está establecido en los 14 pasos del artículo 22 de la resolución, pero eso fue modificado en la 799, ahorita lo miramos cómo. La etapa 4 ya es la presentación de esos proyectos al ministerio y esa presentación se hace de acuerdo con lo que está establecido en la resolución 661 de 2019, que es la resolución interna del mecanismo de evaluación y viabilización de proyectos, donde pues nos cuenta, ya ahorita lo vamos a mirar con detalle, hablamos de una revisión documental preliminar, evaluación por requerimientos, por etapas y evaluación de proyectos para rehabilitación, reconstrucción, prevención, mitigación de riesgo o aquellos que surjan a consecuencia de una situación de desastre. En la etapa 5 tenemos ya la construcción como tal del proyecto, la sujeción a planos y especificaciones técnicas de diseños que fueron previamente aprobados por la consultoría y la interventoría y la entidad contratante, la definición de los métodos constructivos y los materiales y las medidas de gestión social, de seguridad industrial y salud ocupacional. Todo el tiempo se debe garantizar la seguridad de la población al interior de la zona de influencia del proyecto. Incluye la población aledaña, los trabajadores y los usuarios finales. Eso es súper importante. En la etapa 6, pues ya estamos hablando de la puesta en marcha, operación y mantenimiento. Y esta puesta en marcha o estos requisitos de puesta en marcha, operación y mantenimiento varían dependiendo del tipo de proyecto que se esté presentando. Si es un sistema de potabilización, si estamos hablando de aguas residuales o si estamos hablando de aseo. Entonces, esos están respectivamente en los artículos 130, 216 y 224 de las 330. ¿Qué tienen en común esta puesta en marcha de operación de cada uno de esos sistemas? Que debo incluir los costos de esa etapa de arranque y puesta en marcha dentro del presupuesto del proyecto. ¿Qué pasaba antes? Antes no se incluían, digamos que no estaba reglamentado o no era obligatorio. Entonces las plantas, por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas residuales se construía y si yo no dejaba el tiempo suficiente para que esa planta empezara a operar, pues sencillamente tenía un proyecto abandonado porque la gente decía, no, eso nunca sirvió, a mí no me lo entregaron, o entraba la empresa prestadora de servicio a decir, pero aquí yo no tengo claro cómo debo operar esta infraestructura, entonces esas inversiones se perdían, por eso ahora es de obligatorio cumplimiento. Debo contar con los manuales de operación y mantenimiento, importantísimo, quien construye debe entregar al operador, a quien va a ser el operador de esa infraestructura, cómo va a manejar eso, cómo tiene que hacer. De nada me sirve hacer infraestructura muy compleja o muy sofisticada si yo no le estoy entregando al prestador del servicio y le digo cómo debe manejarlo u operarlo, bien sea una persona, bien sea la comunidad, bien sea una empresa. Eso es fundamental. Durante este periodo se debe capacitar al personal que va a estar encargado de la operación. Esto también es muy importante. Entonces, si recuerdan, les dije que íbamos a hacer un zoom en algunas de esas etapas. El tema yo insisto mucho siempre en el tema de las actividades preliminares. Las actividades preliminares están en el artículo 8 de la resolución 330 y fue modificado por el artículo 2 de la resolución 799. Hay que entrar a mirar con detalle. Esta parte casi siempre la omiten los formuladores de los proyectos. ¿Por qué? Porque esta parte tiene un costo importante. En teoría, la teoría indica que serían las entidades territoriales quienes deberían hacer esta parte y suministrársela a quien haga ya la formulación del diseño y empiece a hacer prefactibilidad y factibilidad para un proyecto. Pero la realidad es que no siempre las entidades territoriales cuentan con esta información y hacer el levantamiento de esta información tiene un costo y nunca se incluye dentro de los proyectos, por eso normalmente no la encontramos. Y si nosotros no hacemos muy bien estas actividades preliminares, vamos a tener problemas más adelante. Las actividades preliminares tienen 5 dimensiones, que es el diagnóstico situacional del municipio, la población afectada, las características socioculturales, la cuantificación de la demanda y las necesidades y el diagnóstico y evaluación de los sistemas o el sistema existente. Entonces, ¿qué pasa? Esto se convierte en una matriz que va a ser tan compleja como la necesidad que yo voy a atender
y la comunidad que yo voy a atender o la que necesita esa solución en agua y saneamiento básico. Dentro del diagnóstico situacional del municipio que encuentro, pues condiciones de salud pública, el estado de los recursos naturales, condiciones físicas, económicas y sociales de la población a atender y el estado de los servicios públicos de esa comunidad a atender, entre otros tantos. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en condiciones de salud pública, yo voy a ir a hacer preguntas como, por ejemplo, se presentan, hay vectores de enfermedades infectocontagiosas, y eso se va abriendo y se va volviendo una matriz bastante grande que requerimos para poder plantear la mejor solución posible a esa necesidad de esa comunidad. En población afectada, pues tendremos que saber que los planes o esquemas de ordenamiento territorial tienen una influencia dentro de los proyectos. Yo tengo que saber si el uso del suelo está permitido, que no esté yo en un área, por ejemplo, en una zona de emergencia o una zona que tiene una afectación por algún tipo de desastre natural. La información del DANE, del CISBEN o de las empresas prestadoras de servicios es fundamental. Normalmente quienes tienen mejores censados a los municipios son las bases de datos del CISBEN. Son como las más acertadas frente a las necesidades de la gente, cuántas personas hay, cuántas personas están viviendo en una vivienda, nomás cuántas familias hay, por ejemplo, en una sola unidad de vivienda. Y hay que tener en cuenta que la población es directamente proporcional al tamaño de las estructuras que yo voy a diseñar. Entonces, si yo hago una mala determinación de la población o hago una deficiente determinación de la población a atender, pues voy a tener o una infraestructura deficiente o por el contrario puedo sobrediseñar estructuras. Entonces, por eso es muy importante este tema de la dimensión en población afectada. En características socioculturales, pues necesito saber condiciones especiales de la población, distribución espacial y costumbres, estratificación, densidad poblacional, periodos del año en los que se incrementa la población flotante, por ejemplo, cuando son ferias y fiestas, niveles de ingreso, actividades económicas. Miren que esta parte de las condiciones especiales de la población y las costumbres es fundamental. Por ejemplo, en La Guajira, con el gobierno, con el presente gobierno se hizo un aporte muy importante en pilas públicas para la comunidad que está dispersa por el desierto. Entonces, se había pensado inicialmente en otro tipo de soluciones, pero resulta que la parte cultural para ellos es fundamental y el hecho de acercarse hasta la pila, a tomar el agua, a encontrarse con las otras personas de la comunidad, es fundamental y fue lo que hizo que esos proyectos tuvieran éxito, a diferencia de otros donde, por ejemplo, se les entregaba el agua en su vivienda. A ellos no les interesa tener el agua en su vivienda, a ellos les interesa el contacto con su comunidad. Entonces es súper importante esta caracterización sociocultural de las comunidades a las cuales vamos a atender. En cuantificación de demanda, pues tendremos que mirar demandas actuales y futuras del sistema, herramientas de planeación y estimar la capacidad necesaria de las obras a construirse y las expansiones futuras si aplica. Y en el diagnóstico y evaluación del sistema existente, pues tendré que verificar el funcionamiento general de esos sistemas en este momento, cuál es su capacidad máxima real, porque, por ejemplo, pasa, no es que me llegó un proyecto porque yo necesito ampliar la boca toma. Ok, usted tiene un caudal, no sé, me estoy inventando cualquier cosa. Su sistema necesita un caudal de 10 litros por segundo, pero pues usted tiene una bocatoma que le capta 20. ¿Por qué quiere hacer una bocatoma nueva? Ah, es que yo no sabía que servía, es que ya como la vi viejita. Entonces, todas esas cosas son importantes para plantear el mejor proyecto posible. Tendremos que tener también en cuenta pues eficiencia, criterios de eficiencia operacional. Eso era en la etapa 1, que yo les dije, vamos a hacer ese zoom. Vamos a hacer ahora un detalle sobre la etapa 3, que es el procedimiento general para la elaboración de estudios y diseños detallados. Esa etapa 3 o ese procedimiento general está establecido en el artículo 22 de la 330, pero fue modificado por el artículo 7 de la 799. Entonces también hay que pegarle una revisada porque eso tuvo una actualización. Básicamente nos hablan de 14 pasos. El paso 1 es la definición y localización de cada uno de los componentes del sistema. El paso 2 nos habla de reconocimiento de campo de investigación predial inicial. Es importantísimo, no se puede diseñar desde un escritorio en una ciudad principal. Si yo voy a hacer un diseño
de un acueducto en una zona rural, yo tengo que ir hasta allá y mirar. ¿Por qué? Porque pasa, resulta que hay zonas del país donde no podemos llegar con materiales, donde para poder llevar un bulto de cemento llega por tierra hasta cierto punto, de ahí para allá pasa un planchón que atraviesa un río, de ahí para allá ya me toca en burro, y resulta que cuando yo hago el presupuesto para ese proyecto, debo tener en cuenta todas esas características. Entonces yo no me puedo sentar a mirar en Google el sitio y decir, ah, sí, y lo voy a diseñar de esta manera. Es importantísimo el reconocimiento en campo. Posteriormente vienen los levantamientos topográficos, la investigación de suelos y geotecnia, la selección de alternativas, el diseño geométrico y análisis de interferencias con otras redes, que esto también es importantísimo, y esto es un dolor de cabeza en las ciudades principales. No todas las ciudades tienen debidamente su catastro de todas las redes, sobre todo en ciudades grandes donde yo tengo redes de datos, gas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí pasa, hacen una obra grande y no hay obra grande donde no se rompa un tubo de gas. Entonces, esta parte de la interferencia de redes es importantísima. Posteriormente viene el diseño hidráulico, el diseño geotécnico, el estructural, el diseño de las obras complementarias, la definición de especificaciones técnicas de construcción, las fichas de adquisición predial y declaratoria de utilidad pública donde aplique, permisos, licencias, autorizaciones y determinación del presupuesto y cronograma de obra. Yo hago aquí una pausa para comentarles cuáles son las principales dificultades al interior del mecanismo en cuanto al tema de los proyectos, o donde tenemos más dificultades y más demoras en el proceso de evaluación y posteriormente ya en la ejecución de los proyectos. El tema predial es muy complicado si no se hace bien desde el principio. ¿Por qué? Porque resulta que yo, por ejemplo, trazo una franja para una aducción, 60 kilómetros de aducción, para llegar finalmente a la planta de tratamiento y después distribuir. Resulta que sobre esos 60 kilómetros, ¿cuántos permisos de servidumbre pueden haber? Infinitos. Yo puedo tener un proyecto, los hemos tenido, con miles de servidumbres por legalizarse. Entonces, ¿qué pasa? Listo, yo no tengo las servidumbres legalmente constituidas mediante escritura pública como debe serse, sino que yo tengo unos permisos de paso que me dio el señor que estaba ahí en la casa en ese momento cuando fui a hacer mi censo. Resulta que es que ese señor que está ahí en la casa es el tenedor o es el arrendatario, no es el propietario. Y el día de mañana llega el propietario y me dice, no señora, yo a usted nunca le di permiso, aquí no hay ningún papel firmado donde yo diga que yo lo autoricé a usted para pasar por acá. Y ya vengo, eran 60 kilómetros de esa aducción, y ya vengo en el kilómetro 50, me faltan 10 y hasta ahí me llegó, porque no hay manera de que me dejen pasar por ahí. Entonces ahí es donde vienen los problemas en los procesos constructivos. Por eso es muy importante esa parte predial y esa gestión predial, porque tenemos todos los tipos de situaciones en esta parte predial. Tenemos temas en territorios indígenas que tienen su tratamiento especial, tenemos temas de baldíos de la nación que tienen su tratamiento especial. Bueno, una serie, tenemos por ejemplo ahora temas con parques naturales. O sea, hay muchas situaciones que se presentan en este tema predial. Es importantísimo que eso se haga bien desde el principio. El tema de las licencias y autorizaciones también se convierte en otro inconveniente o en un tema que hay que superar. Porque, por ejemplo, yo voy a pasar mi conducción y resulta que es que hay una vía que está, es una vía nacional, por ejemplo, que está a cargo del Instituto Nacional de Vías. Ni siquiera estamos hablando de que está concesionada, sino que está a cargo del Instituto Nacional de Vías. Yo debo pedir previamente ese permiso para poder pasar por ahí, para poder intervenir esa vía. Entonces, lo que no se hace bien previo a la ejecución del proyecto trae problemas después durante la ejecución del proyecto. Entonces, por eso hacemos como un zoom siempre en esta etapa para llamar la atención sobre aquellos puntos en que han sido problemáticos o que hemos tenido alguna dificultad para poder evaluar esos proyectos y darles concepto favorable. Y aquí en el tema de puesta en marcha en operación siempre me gusta hablar de los sistemas de aseo porque hemos tenido una evolución muy importante en cuanto a la normatividad.
Inicialmente en el 2013 hablábamos de rellenos sanitarios. La normatividad hablaba de rellenos sanitarios y no teníamos como otra expectativa. Entre el 2016 y el 2018 ya hablábamos de rellenos sanitarios con aprovechamiento. Entre el 2019 y el 2020 ya hablamos de rellenos sanitarios con estándares técnicos, más aprovechamiento, más tratamiento. Y finalmente, pues la meta al 2030 es tener un enfoque en economía circular, de acuerdo con lo que se estableció en el decreto 2412 de 2018. Entonces es muy interesante ver cómo ha avanzado el sector en cuanto al tema de aseo, en buscar ya un enfoque de economía circular y pues salir de ese punto donde estábamos, donde la única solución posible eran los rellenos sanitarios. Pero bueno, hemos hablado de muchas cosas, pero no sabemos qué es formular un proyecto. La formulación de un proyecto del sector corresponde a la metodología que empleamos para atender una necesidad. Desde la etapa de la planeación, la definición del alcance de esa intervención que vamos a hacer, esas metas y esos objetivos que estamos buscando, que esas metas y objetivos también están determinados por artículos del RAS, cómo se deben hacer. Análisis de alternativas, elaboración del plan de obras, determinación de costos de un proyecto y cronograma de la implementación del mismo. Eso es formular un proyecto. Entonces, si lo quieren, como somos ingenieros y nos gustan las fórmulas, entonces sumemos elaboración de estudios y diseños de acuerdo con el RAS y la normatividad vigente, más el cumplimiento de los requisitos de la resolución 661 si son proyectos que tienen recursos de la nación. ¿Qué requisitos? Documentales, legales, institucionales, técnicos, financieros, ambientales y prediales. Si sumamos esas dos cosas, tenemos un proyecto formulado. Si yo únicamente me quedo con la elaboración de los estudios y diseños de acuerdo con el RAS, esa formulación del proyecto, ese otro más que está abajo, si no voy a pedir recursos de la nación, pues será en el cumplimiento de los requisitos de la entidad a donde yo voy a solicitar los recursos para financiar mi proyecto. Ahora bien, veamos qué es el mecanismo de evaluación y viabilización de proyectos. Es el proceso mediante el cual el Ministerio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, emite los conceptos sobre los proyectos del sector, que son presentados por entidades que soliciten apoyo financiero de la nación. Es decir, al Ministerio solo llegan aquellos proyectos que tengan, aunque sea un centavo de recursos de la nación. En la resolución 661 se establecen los requisitos de presentación y viabilización de esos proyectos que solicitan el apoyo financiero de la nación o aquellos que están priorizados por los planes departamentales de agua y los programas del viceministerio. Entonces, ¿en qué consiste la evaluación del proyecto? Pues será la verificación de esos parámetros del RAS y la verificación de los requisitos de la resolución 661. ¿Cómo evaluamos? Hacemos evaluación por requerimientos, evaluación para prevención y o mitigación de riesgos y evaluación por etapas. La evaluación por requerimientos es para proyectos que tienen un valor superior a los 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, son proyectos que cuentan con ingeniería de detalle y aquellos que sean sugeridos por el Comité Técnico del Ministerio. Los proyectos de riesgos son proyectos de preinversión o proyectos de inversión en rehabilitación, reconstrucción, prevención y o mitigación de riesgos de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, y aquellos que surjan a consecuencia de una situación de desastre. Para que sean catalogados como proyectos de riesgo, se requiere el acta del Consejo Departamental de la Gestión del Riesgo de Desastres respectivo, donde se evidencien las afectaciones en los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo. Es decir, si yo no cuento con esa acta del Consejo Departamental o en su defecto del Consejo Municipal, no puedo catalogar un proyecto como prevención y o mitigación de riesgos. Y por último, tenemos los proyectos por etapas, que son proyectos con valores inferiores a los 10.000 salarios mínimos, que están ubicados en municipios categoría 5 y 6, que son proyectos que vienen a nivel de prefactibilidad o tienen una ingeniería básica, o proyectos cuyos diseños ya superaron una vigencia de 2 años. Para aquellos departamentos que no tienen ventanilla regional, la ventanilla regional es ese mecanismo de evaluación que ya hacen directamente los departamentos con sus planes departamentales de agua y evalúan allá sus proyectos que tienen recursos del departamento y del municipio y no requieren venir a la nación. O aquellos proyectos que sean sugeridos por el Comité Técnico del Ministerio. ¿Qué verificamos? Nosotros como subdirección de proyectos tenemos dos funciones principales, la evaluación y el seguimiento, y transversal a esta está la asistencia técnica, tanto para la formulación de proyectos como para el seguimiento posterior o para la ejecución y construcción de esos proyectos.
Hacemos una evaluación técnica, documental, institucional, ambiental, legal, financiera y predial de todos esos proyectos que llegan al ministerio y en el seguimiento a la ejecución de los proyectos que cuenten con apoyo financiero de la nación. ¿Qué se financia y qué no se financia? Se pueden financiar esquemas organizacionales para administración y operación de servicios públicos, acciones de fortalecimiento institucional en los prestadores, proyectos de preinversión, construcción, ampliación, rehabilitación de sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, diagnósticos técnicos e institucionales, conservación de microcuencas, protección de fuentes y reforestación, gestión y mitigación de riesgos, de sistemas con afectación y vulnerabilidad ante situación de desastre y equipos requeridos para operación. Eso es lo que financiamos. ¿Qué no financiamos? Gastos administrativos, operación y mantenimiento de sistemas, compra de muebles para funcionamiento de empresas, pagos de compromisos como pasivos, por ejemplo, pasivos, se me fue el nombre, los que quedan de temas salariales, pasivos, bueno, olvide el nombre en este momento, y pago de deudas de los operadores de servicio, por ejemplo, compras de acciones o costos financieros, pasivos laborales, me acordé, comisiones por el desarrollo de convenios de fondos rotatorios y costos de evaluación y trámites ambientales. Eso no lo podemos financiar. ¿Qué tipos de concepto emite el ministerio? El concepto viable, que quiere decir que mi proyecto cumplió con toda la parte técnica, con todos los requerimientos que tenía ambiental, legal, etcétera, 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 y tiene el dinero para ser ejecutado. En ese momento el proyecto se considera viable. Viable condicionado es que yo cumplí con todos los requisitos que están establecidos en la resolución 6.1, tengo la plata, pero tengo una excepción que es la parte institucional. Es decir, o no tengo empresa prestadora de servicio o persona prestadora de servicio, o la persona prestadora de servicio requiere de alguna acción de fortalecimiento institucional, la creación o la transformación de la misma. En ese caso es que yo tengo los conceptos viables condicionados. Tengo conceptos favorables sin financiación, es decir, cumplí con todos mis requisitos establecidos en la resolución 661, pero no sé de dónde va a salir la plata. Con ese concepto que tengo, voy y me voy a las entidades financiadoras a buscar el dinero para ejecutar ese proyecto. El concepto favorable condicionado, que es que cumplí con todos mis requisitos. No tengo la plata, pero adicional, no tengo un predio para construcción de infraestructura puntual. ¿Qué se considera infraestructura puntual? Es aquella infraestructura que yo necesito construir para ejecución del proyecto y que no está dentro de una franja de servidumbre. Por ejemplo, una planta de tratamiento, una estación de bombeo, un tanque. Yo necesito ir y comprar ese predio, pero entonces, ¿qué pasa en las entidades territoriales? Los consejos municipales le dicen al alcalde cómo quiere que le deje comprar un predio si usted ni siquiera sabe si le van a aprobar un proyecto ahí. Entonces, para esos casos específicos se creó este tipo de concepto, donde el alcalde ya va y le dice a su consejo municipal, le dice, mire, ya me aprobaron mi proyecto en el ministerio, ahora sí déjeme comprar este predio. Es decir, él ya legalizó todo su tema de servidumbres, ya tiene todo lo que necesita para construir su proyecto, solo le falta comprar ese predio. El favorable para mitigación de riesgo, situación de desastre, pues es precisamente para esos proyectos, y el no viable es cuando el proyecto se formuló mal desde el principio. O sea, que la solución que yo estoy planteando no es lógica o no aplica para esa situación, para esa necesidad o para ese lugar específico, y entonces en esos casos el comité emite un concepto que se llama no viable. En seguimiento de proyectos, a ese proyecto que es viabilizado, se hace una suscripción de un convenio con el municipio, con el ministerio y con el ejecutor para posteriormente ejecutar ese proyecto, y en seguimiento se hace acompañamiento en estas etapas. En la etapa precontractual, con el cronograma del proceso de contratación; en la etapa contractual, con la no objeción de los términos de referencia; en la ejecución, con reportes y visitas a los sitios de obra; en la terminación y puesta en marcha, en acompañamiento a las pruebas; en la entrega al municipio mediante el acta de recibo; y finalmente la liquidación de los convenios que se suscribieron para la ejecución de esos proyectos. Básicamente esa es la información que tenía para compartirles el día de hoy. Muchas gracias. Ivonne, muchísimas gracias por los aportes. Sin duda, creo que es una oportunidad bastante interesante.
Yo aquí creo que la respuesta sí es, hay tres comentarios muy de operativos y es que sí pueden compartir la presentación y esta grabación. De mi parte no hay problema, no sé, Ivonne, si el ministerio tiene alguna restricción, entonces le contestamos a Anderson, a Ángela y a Adela que han manifestado en ese sentido sus comentarios. Igualmente pues queda abierto el espacio para preguntas. No sé si tenga alguno, si por favor a través de la aplicación nos pueden eh, realizar alguna. Aquí hacen una fuera me la mandaron por vía WhatsApp, y bueno, no sé por qué me la mandaron por acá, por la aplicación. Es, ¿Qué tan viables estas iniciativas? O sea, ¿realmente hay un apoyo real del Ministerio de Vivienda alrededor? O sea, ¿cuál ha sido el resultado o hasta ahora están iniciando con este proceso o ya tienen casos tangibles de estas propuestas? Pero específicamente, ¿qué tipo de propuestas? Porque proyectos No, recibimos a diario. ok. Bueno, esas así me la plantean. Aquí pregunta Jimena Vargas, si quieres ahorita amplio. ¿Existe en el ministerio una financiación para las etapas preliminares de un proyecto de APBS? APSB, perdón. Ah, ok, claro que sí. Nosotros dentro de los tipos de proyectos que pueden ser financiados con recursos de la nación están los proyectos de preinversión, es decir, aquellos proyectos que o aquellas entidades que todavía no tienen recursos para, por ejemplo, para pagar unos estudios y diseños, es posible hacer una prefactibilidad y presentar un proyecto de preinversión al ministerio. Sí es posible, sí se puede hacer y está dentro de los tipos de proyectos que tenemos catalogados para evaluar. Sí, señor, y ahí estaba dentro de las actividades financiables, claro que sí. Ok. Eric Torres pregunta que si existen proyectos tipo. Bueno, precisamente aquí me hacen contar cosas que no debo, que todavía no debería, pero pues les puedo adelantar que estamos haciendo una modificación, no, se va a derogar la resolución 661 del 2019 y vamos a salir con una resolución nueva este año. Con nuevos requisitos y la organización de esta nueva resolución es por tipos de proyecto. Antes estábamos organizados como por requisitos y finalmente este universo de los proyectos se amplió tanto que debemos incluir ahora proyectos llave en mano, proyectos de APP, proyectos de esquemas diferenciales, que era algo que no teníamos incluido previamente. Entonces, dentro de los proyectos tipos, ya hay un tema con el Departamento Nacional de Planeación, que ellos tienen unos estudios y diseños y algunos requisitos establecidos para proyectos tipos, por ejemplo, en temas de unidades sanitarias. Entonces, digamos que esto viene con la nueva resolución y con la nueva organización y con los nuevos tipos de proyectos que se incluyen dentro de la nueva resolución de la que va a salir. Ok, ok. Bueno, a ver, aquí pregunta, ¿la resolución 330 aplica para proyectos privados? Dice la persona, dice María Alejandro, que no entendió bien la explicación en ese punto, o el Claro que complemento. sí, claro que sí, eso era lo que yo les comentaba al principio. Independiente de con qué recursos se financia un proyecto, si el proyecto es de agua y saneamiento básico, está regulado obligatoriamente por la resolución 330 y las demás resoluciones que lo acompañan. Sí, la respuesta siempre es sí. Que un proyecto no llegue al ministerio para ser evaluado no quiere decir que no deba cumplir con la resolución. Cuando los proyectos son privados, igual tienen que solicitar permisos en temas de licencia de construcción, en temas de, por ejemplo, permisos de vertimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre todos los proyectos deben cumplir con la resolución 330. La respuesta es sí. Perfecto. Aquí preguntan, ¿para un corto plazo hay algunos cambios sustanciales en la resolución 330? Pregunta Felipe Santamaría. Pues digamos que cambios sustanciales no hubo. Las resoluciones 799 y 908 lo que hicieron fue dar como claridad en algunos aspectos que de pronto al momento de redactar la 330 quedó como con capacidad de interpretación, o sea, que era como a libre interpretación de quien lo estuviera leyendo. Entonces, digamos que se hicieron esos ajustes. Eh, Ahorita le van a buscar otra chiva, va a salir otra, otra resolución de modificación de la 330 con un tema de tiempos indispensable ahorita, por ejemplo, que
ese proceso o esos tiempos que se van a dar para cumplir con la nueva resolución, eso también está por salir. Entonces, digamos que cambios sustanciales en la 330 no porque, pues, primero la 330 se hizo con mucha disciplina. Ese proceso de derogación de la 1096 fue largo. La 1096 estuvo vigente 17 años, que es la resolución previa, y el trabajo se hizo muy juicioso y pues lo que se ha hecho ahorita es como dar claridad sobre ciertos asuntos, pero un cambio de fondo sobre la resolución 330 no lo veo cercano. Ok. Aquí preguntan, profesor Duba Mesa. Muchas gracias por la presentación. Para proyectos con enfoque de soluciones individuales multifamiliares condominiales en áreas rurales no nucleadas y dispersas, ¿qué esquemas están manejando de financiación en la lógica de estructuración de no convencionales? Bueno, precisamente la 844 que habla de los esquemas diferenciales incluye este tipo de soluciones. Entonces ahí nos toca ir a mirar la 844, nos toca ir a mirar el decreto. Espérenme porque es que no me sé todas las normas de memoria, pero las tengo aquí cercanas. Chun, 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 para temas de esquemas diferenciales. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces, sí, efectivamente, está la posibilidad ya de hacer la financiación de esos proyectos, pero entonces tendremos que entrar a mirar efectivamente que se cumpla con la normatividad de esquemas diferenciales. Eso está en el decreto 1098 del 2016 y la resolución, pues la 844 del 2018. Y adicional tenemos, ya les digo, cuál es la otra resolución. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El decreto 1272 del 2017. Ese es el que finalmente nos regula esa parte de los esquemas diferenciales, que es el que está llamado a atender toda la parte rural, independiente de si sea dispersa o nucleada. Entonces, eso se hace por ese lado. Perfecto. Paula Salamanca, perdón, pregunta, si tengo un proyecto que nació en un convenio de dos municipios con un prestador de servicios tal como la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, el proyecto tiene contemplada la construcción de varios tanques de almacenamiento de agua, pero uno de los tanques necesita licencia ambiental. ¿Es posible tener una viabilidad parcial para los demás tanques que no tienen restricción de permisos ambientales y prediales? Ese tema ya es para el acueducto y para la CAR, no para mí. Ahí, bueno, conozco un poco porque en el mecanismo tenemos proyectos, creo saber incluso de qué proyecto están hablando y creo que yo lo evalué alguna vez hace muchos años. Pero digamos que finalmente cuando yo voy a solicitar la viabilidad o un concepto por parte de la nación, debo cumplir con todos los requisitos. Entonces, ¿qué sucede en esos casos específicos cuando, por ejemplo, un proyecto es muy complejo y no logro cumplir con alguno de los requisitos de un proyecto específico? Entonces, yo puedo decir que parto ese proyecto por etapas, ¿cierto? Entonces, mi primera etapa va a ser la construcción del tanque 2 y 3, mi segunda etapa va a ser la construcción del tanque 4 y 5. Entonces, de esa manera yo puedo garantizar que la etapa que estoy presentando cumple con todos los requisitos. Esa es una manera de hacerlo. Entonces, digamos que cuando un proyecto es muy complejo o su ejecución es muy compleja en cuanto a permisos, en cuanto a temas logísticos, operativos, etcétera, y en tema, por ejemplo, con prestadores, cuando yo tengo, estamos hablando, por ejemplo, de la sabana de Bogotá, que tengo Fusafaca, Funzafaca, Mosquera, entonces ya ahí la cosa se complica un poco. Entonces lo que normalmente se hace es que se parte por etapas esos proyectos tan complejos para ir cumpliendo etapa a etapa con esos requisitos. Pero sí está claro que si yo no cumplo con uno de los requisitos no voy a obtener viabilidad. Perfecto. Voy a leer aquí dos preguntas más. Preguntas. Para comunidades alejadas en zonas como La Guajira, que no cuentan con entidades prestadoras de servicio de agua potable, ¿es viable presentar proyectos cuyo mantenimiento y operación quede en manos de la comunidad? Sí, se ha hecho. Ahí les puse el ejemplo de las pilas públicas. Finalmente, cada comunidad opera su pila. Tenemos otros proyectos donde se incluye desalinización con sistemas eólicos, o sea, la energía es con temas eólicos y también
pues estamos como recuperando un poco porque esos proyectos de la desalinización con energía eólica se construyeron algunos, quedaron abandonados y pues estamos en ese proceso de recuperación, pero sí, eso se hace. Y eso hace parte de los esquemas diferenciales. Importante el decreto. Perfecto. Aquí preguntan si el proyecto es para una comunidad indígena, ¿los requisitos son los mismos o tienen condiciones especiales? Únicamente en la parte de consulta previa, que eso lo tiene que determinar el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es quien decide si se requiere o no se requiere de consulta previa para un proyecto específico, para una comunidad específica. Los requisitos técnicos son los mismos. El tema predial pues también tiene un tratamiento especial por ser territorios indígenas, pero entonces digamos que básicamente que todos los requisitos son los mismos, lo que varía es la parte de que si se tiene que hacer la consulta al Ministerio del Interior de si se requiere la consulta previa o no con la comunidad y en la parte predial, pero pues digamos que no varían, únicamente tiene esas dos como condiciones adicionales. Pregunta, ¿es obligatorio presentar un plan de manejo ambiental o algún estudio en caso de que la construcción de nuevos sistemas de almacenamiento no se encuentren dentro de los planes de ordenamiento territorial o cómo se procede en el ámbito ambiental? Me imagino que no es competencia acá, pero bueno. No, eso les iba a decir. Esas consultas se hacen directamente en las corporaciones. Nosotros dentro de la resolución establecemos unos requisitos ambientales mínimos que debemos cumplir por tema de ley. O sea, nosotros tenemos que cumplir con la normatividad nacional y pues por eso claramente en las resoluciones siempre dice o aquella que la modifique, sustituya o adicione. Entonces, ahí sí hay que remitirse a la normatividad nacional y a las corporaciones autónomas que son los encargados de entregar los permisos ambientales. Perfecto. No, pues, aquí quedaron varias preguntas, ingeniera Ivonne. O sea, nosotros lo que estamos haciendo la COFIS, que es, para que no quede en el aire, las recogemos todas en nuestra nota final de la actividad, las incluimos, te las compartiremos y si pues, hay que ampliar alguna más, con el mayor gusto, pues lo realizamos. Muchísimas gracias. Creo que el tema da pues, finalmente para mucho debate y es parte del ejercicio y parte de este acuerdo a COFI Ministerio de Vivienda que busca exactamente esto, ampliar ese conocimiento y esos requerimientos que tienen tanto las facultades de ingeniería como el Ministerio de Vivienda y creo que, pues, que aquí hay pleno interés de parte del Ministerio y pleno interés de la ingeniera Ivonne en responder. Ya responde casi todas las preguntas, no tiene ningún problema en general, así no siempre. Aunque me meta en problema y le diga lo que no debo decir. aunque con el viceministro le decimos que fue una presión externa. Sí. Bueno, como segunda parte, ya digamos, en aras del tiempo, y agradeciéndole, pues, por favor, nos desconecte hasta el final. Ingeniero Rubén, aquí es importante incorporar, pues, aparte de este tema, acá hay un tema normativo bastante denso, seguramente, el ingeniero Rubén aquí ha hecho una exposición, pues, obviamente, desde el punto de vista técnico, pero acompañado de una normatividad importante. Y obviamente es un pedazo fundamental para el desarrollo de estos proyectos, porque hay una rigurosidad detrás de ello. Pero igualmente es importante incorporarlo dentro de lo que usted viene pues, trabajando, pensando el COPNI alrededor de este ejercicio ético de la ingeniería. Y como lo mencionaba al inicio, sin duda es un espacio importante. Ustedes como COPNIA tienen un convenio específico con el Ministerio de Vivienda, pues muy parecido al nuestro, en el sentido de que pues, ustedes ofrecen capacitación en temas pues, alrededor de la ética de la ingeniería. Entonces, aquí es importante también cruzarlo con esa información que ya hemos recibido y es que ese espacio no se puede olvidar. O sea, que más allá de la normatividad de la lista larga de resoluciones y normativa del Ministerio, más allá de la ley 842, que obviamente es muy importante detrás de todo esto, está pues todas estas buenas prácticas que van más allá de la normatividad. Entonces, ingeniero Rubén, le agradezco pues su intervención. Vale. Muchas gracias, Luis Alberto. Puedo compartir pantalla para utilizar de pronto estos últimos minuticos, más que todo a querer dejarles una invitación, aprovechando aquí que hay más de 140 asistentes. Entonces yo digo, eso no quiero realmente perder. Ya puede compartir, ya vemos su pantalla. Ahí la ven. Entonces, permítanme, ahí se puede ver. Sí, señor. Está perfecto. Bueno, como bien lo dijiste, Luis Alberto, este es un más allá de las normas, de los estudios, de los diseños. Así justamente marqué esta presentación muy rápida.
Y cuando tenemos un punto de partida tan importante como este convenio 805, firmado entre ustedes dos, entre como entidades, Ministerio de Vivienda y ACOFI, pues yo creo que la búsqueda de estas tecnologías, de esta capacitación, hablar de tratamiento de aguas, hablar de potabilización, hablar de tecnologías que nos permitan realmente involucrar tratamientos biológicos distintos, donde sé que se está haciendo un gran trabajo por parte de los ingenieros químicos, hay un gran trabajo de los ingenieros ambientales, de los civiles, de todas las ingenierías aportando a esa solución que realmente necesitamos. Esta frase la presento siempre de inicio y es porque esto refrenda algo que nosotros todos los días tenemos que hacer. El sabio Francisco José Caldas lo dijo cuando inauguró ese primer curso de ingenieros militares en el año 1814. Ingenieros, miren ustedes desde cuándo, pero nos dejó esta frase: nadie puede hacer grande una profesión sin amarla. Yo creo que es de las cosas que a mí me llaman mucho la atención. Cuando nosotros estamos viendo, y vos lo acaba de decir, nosotros en el ministerio vemos cómo se financian los proyectos, cómo se quiere aportar, por qué estas capacitaciones para decirle a todos los ingenieros, a todas las personas que tenemos de una u otra forma que ver con la elaboración de los estudios y diseños, con la ejecución de los proyectos. ¿Por qué nosotros colocar ese sello, esa firma, con el convencimiento total de que lo podemos hacer? Cuando este convenio que firmamos con el Ministerio de Vivienda y el COMNIA se dio, es porque se nos puso en la mesa de trabajo circunstancias y nos decía la doctora Gloria, a quien le enviamos un saludo muy especial allá en el ministerio, y nos decía, mire, tengo que devolver hasta 17 veces un proyecto. Ingenieros, no es posible que realmente pase, y nos decía ella, que en un documento la carátula hizo un municipio y dentro del documento el municipio es otro. O sea, ella decía, ni siquiera el copy-paste lo hacemos bien. También yo quiero resaltar, hay proyectos de ingeniería que deberían tener resonancia internacional, que son muy buenos, que son meritorios. Aquí se han hecho trabajos en todos los sectores importantísimos. En saneamiento básico, en agua potable, con toda seguridad que hemos visto grandes resultados. Pero uno dice, ¿y por qué no en todos? ¿Por qué no pasa en todos los proyectos de ingeniería lo mismo? ¿Por qué sí se presentan proyectos muy serios al ministerio, pero hay otros que no? ¿Por qué a veces vemos en la contratación los amarres, las trampas? ¿Por qué tenemos que ver que hayan direccionamiento en los contratos? Entonces yo creo que aquí hay un hilo conductor y es la responsabilidad social lo que realmente tenemos que revisar. Y tenemos que cumplir todos nosotros con esa gran responsabilidad. Cuando veía este indicador de transparencia por Colombia y nos dan el puesto 39, nos dicen cuando se está por debajo de 50 puntos, indica que los niveles de corrupción son muy serios. Eso nos tiene que llamar a nosotros la atención. Esto es de enero del 2022, esto no estamos hablando de tiempo atrás. Esto es de reciente medición y esto lo hace Transparencia Internacional. Entonces nosotros estamos ante una circunstancia de tener que revisar con mucho cuidado cómo lo hacemos. ¿Qué diría uno esta reflexión? Y quiero dejar esta reflexión de inicio como aporte a esta discusión, porque estamos diciendo, y por eso el título, esto es más allá que la norma. Y vos nos acaba de decir claramente cómo mejorar la presentación de los proyectos, cómo tenemos que hacer uso de las normas que están puestas. Pero yo también les diría una cosa, ingenieros, hay que fomentar los valores para poder entregar proyectos de calidad. Voy a comentarles aquí muy rápido y pasó también, Ivonne, ¿te acuerdas que hubo un proyecto de un alcantarillado en un municipio importante donde la topografía para el ingeniero no era importante? Entonces le preguntan, ingeniero, ¿y usted cómo hizo entonces para hacer un diseño de un alcantarillado sin topografía? Dijo, no, es que yo la bajé de Google Maps. Pero ¿creen ustedes, ingeniero, que uno puede bajar de Google Maps ingeniería de detalle? Yo creo que ahí hay un tema que revisar y hay temas que mirar de fondo, cómo estamos preparando y cómo estamos haciendo nosotros las cosas de la mejor manera. A veces
se considera que estamos corriendo todo el tiempo y nos piden un proyecto, ingenieros, seguramente a ustedes les ha pasado. Corran a presentar un proyecto porque el alcalde, el gobernador, el funcionario lo necesita para entregar un proyecto. Pero ustedes creen que un proyecto lo pueden entregar en 8 días. Ustedes creen que un estudio de aguas lo hacen en 8 días, un estudio de suelos, un estudio ambiental bien hecho. Eso no se hace corriendo. Eso no es la manera. Entonces nos volvimos una sociedad con un afán de enriquecimiento rápido. Eso es una mala práctica que nos dejó a nosotros en narcotráfico y hay que decirlo así, abiertamente. Nos enseñamos a tener y se nos olvidó el ser. Se nos olvidó que nosotros estamos ante una sociedad que necesita respuestas. Y vemos casos que están pasados, que en el COMI hemos tenido que investigar y llegar a sancionar. Y tenemos casos como los que ustedes ya conocen, del Space, del edificio Acuarela, del puente Chirajara, de Hidroituango, del túnel de la línea, de las graderías en el estadio de Neiva. Todas estas cosas que nos han pasado, le dice a uno, ¿y de qué lado estamos? Mire, aquí nos compartió el ingeniero Rafael de la Sociedad Colombiana de Ingenieros el mes pasado, el 17 de abril, nos compartió una app donde mencionan los proyectos que han tenido mucha afectación y los puse en los 20 de mayor afectación para que los conozcamos. Y uno dice, Reficar, se perdieron 30.2 billones, ni siquiera millones, billones. Hidroituango 4.3, el túnel de la línea 2.9, el carrusel de la contratación que se sancionó también y que fue parte de toda esa dinámica en el CONIA de poder tener que llegar a retirar de manera definitiva las matrículas profesionales. Todos estos proyectos que ustedes ven, incluso los últimos que se han pasado, el caso de los centros poblados de Mintic, el caso del desfalco en Colpensiones, de los falsos positivos, todo esto que nos ha pasado y dice uno, ¿no será que nos estamos dejando llevar de la plata? Este proyecto que lo menciono hoy aquí por tratarse de un proyecto donde tuve la opción de estar trabajando hace muchos años y encontrar un día la noticia que nunca se terminó el distrito de riego en el Triángulo del Tolima, que iba a darle agua a muchas comunidades y nunca se terminó y soy claro conocedor de la inversión tan alta que se hizo. Yo tuve la opción de estar allá dirigiendo la presa, dirigiendo la válvula que se tenía que colocar, la válvula dispersora que trajimos de España. Cuando yo veo esta noticia sentí pena como colombiano de decir cómo un proyecto de tan altísima necesidad termina convertido en un elefante blanco. ¿Cómo se ve en un acueducto sencillísimo, en Camperucho, una vereda en Valledupar, y nunca se terminó? Hay un detrimento patrimonial ya declarado de 538 millones de pesos. ¿Cuál fue el resultado de la investigación? Ausencia de estudios serios. No habían estudios serios, ingenieros. Dice uno, pero eso entonces, ¿por qué nos puede pasar? ¿Dónde está la preinversión con ética y con sentido común? Nosotros a veces corremos a hacer un proyecto, pero se nos olvida hasta estudiar si la dotación o la población es la que nos está diciendo. Y a veces corremos y entonces la dotación no era y no vamos a hacer ciertos y hacemos unos proyectos que no corresponden a la realidad, porque no estamos analizando el por qué, el para qué, cómo, cuándo, dónde. Me decía el presidente de Findeter un día que estuve en la oficina, ingeniero, tengo un proyecto y quiero saber si puedo decirle a los diseñadores ante el CONI a denunciarlos. El presupuesto que se armó muy a la ligera, hablaba de 10.000 millones de pesos y llevaban invertidos 18.000 y nada que lo terminaban. Entonces los presupuestos no se están ajustando a las realidades, no hacemos los proyectos de la mejor manera. ¿Qué hacer con esto? ¿Qué preguntas quisiéramos hacer con esto? Yo aquí dejo unas frases, unos conceptos, y es, mire, el Estado no va a solucionar este tema. Por más normas, por más que se quieran, por más pliegos tipo que se han logrado sacar, si en los pliegos tipo las personas que trabajan, que hacen las licitaciones, no tienen la conciencia de querer hacerlo, eso no va a pasar nada. Entonces somos nosotros mismos los que hacemos desde el diseño como ingenieros, necesitamos fortalecer los principios.
Necesitamos no pagar el CBY, no tenemos por qué pagar para que nos den un trabajo, no tenemos por qué pagarle a nadie para que eso nos den un contrato. No, hagamos conciencia. Yo creo que hay que hacer conciencia de las cosas. Hay que mejorar esos principios inalterables, que porque yo no lo pago, otro lo paga. Y ahí estamos diciendo siempre, entonces el CBY nunca lo vamos a quitar y la corrupción nunca se va a acabar. Entonces mi invitación es a que nosotros hagamos trabajos serios, juiciosos, a que apliquemos las normas que Ivonne nos acaba de mencionar, de decir, pero hagámosla con mucha conciencia. Los docentes, que aquí muchos de ustedes seguramente igual que yo somos docentes, yo tengo el privilegio de ser docente hace más de 30 años, pero tenemos como docentes que saber cómo enseñar. Hoy en día la cultura ha cambiado. Hoy en día la generación ha cambiado y tenemos que contextualizar nosotros esas dinámicas, esos avances tecnológicos. Ya no es la misma situación. Yo siempre lo digo, a mi hija me toca hoy regañarla por WhatsApp. Eso ha cambiado. Entonces necesitamos es utilizar la tecnología a favor de las cosas y no para generar cosas que no se pueden hacer. Mire, para todos los asistentes hoy, nosotros quiero dejarles esta reflexión. La ética no es una forma teórica de aprenderla. La ética no se aprende en el curso de 10º semestre que lo llevan a uno allá a ética profesional. Le ponen el docente más ladrilludo que puede haber. Entonces le dicen a uno que Platón, que Descartes, que Aristóteles. Eso no es lo que puede pasar. La enseñanza de la ética tiene que mover a la reflexión, a cuestionarse, a que generemos qué estamos nosotros viendo como profesionales y seamos constructivos, que mejoremos las prácticas, que hagamos las cosas con voluntad, que nuestros estudios y diseños sean serios, que sean todos basados realmente en estudios profundos de una realidad de una comunidad. Y no es correr a entregar un proyecto como a veces nos lo piden, es hagámoslo de una forma seria. Yo vengo sosteniendo esto hace mucho tiempo y es que la ética no depende de un código. Yo no me puedo aprender un código y ser ético. Eso no pasa. Los códigos están, el código de ética, la ley 842 lo dice, clarísimo. El tema es cómo nosotros estamos impregnando esa situación. Y por eso a mí alguien en una charla me preguntaba, ingeniero, ¿y qué es entonces la ética? Y yo le dije esto, la voluntad férrea de hacer las cosas bien, no es otra. Si yo quiero hacerlo bien, lo voy a hacer bien. Y voy a ser ético en cada cosa que diseñe, que haga, en cada proyecto, en cada planta de tratamiento, en cada acueducto, en cada alcantarillado que yo le entregue a una comunidad, va a estar mi sello personal. Y voy a hacerlo con esa voluntad férrea de hacerlo. Por eso es que cuando ese riesgo social que conlleva nuestra profesión, es por eso que tocó vigilarla. Porque muchas veces nosotros mismos nos permitimos hacer cosas atentándole a una comunidad, haciendo cosas para que de pronto eso no tenga el fin feliz y podamos ver, como nos ha pasado, de ver obras que se caen, de obras que no cumplen con su función, de obras que no permiten esa satisfacción de una comunidad. Por eso fue desde hace muchos años, hace 85 años, cuando se consideró que en la ingeniería, igual que la medicina, igual que el derecho, había que reglamentarlo. Ahí empezaron a generarse en todas estas cosas. Las primeras profesiones que se reglamentaron fueron las profesiones médicas desde el año 1918. En el año 32 el derecho y a partir del año 37 la ingeniería. Por eso apareció con la ley 94 la reglamentación, cuidar el ejercicio de la ingeniería. Y ahí se crea el Consejo Profesional y se creó con una misión que nosotros tenemos muy clara. Nosotros, nuestra tarea no es de gremio. Somos una entidad pública encargada de proteger a la comunidad. ¿Y de qué la protegemos? De un mal ejercicio. Por eso en estas charlas, en estos convenios como el de ACOFI con el del ministerio, donde estamos hablando de investigación, donde estamos hablando de capacitación, donde estamos hablando, no me quiero perder la oportunidad de decirles a todos ustedes, acéptenme la invitación de generar esa cultura ética, de fortalecerla, pero desde nosotros mismos, desde que hagamos esa tarea.
Nosotros expedimos las matrículas profesionales porque por ley nos corresponde llevar ese registro profesional y lo estamos haciendo con todo nuestro rigor. Estamos expidiéndole los permisos temporales a los ingenieros que vienen a trabajar del extranjero y se los estamos otorgando. Somos la entidad que tenemos que llevar el registro único de profesionales acreditados, que todavía no ha empezado, pero que esto también es con el Ministerio de Vivienda. Con el Ministerio de Vivienda, a raíz de lo que pasó con el SPACE, se reglamentó y salió la ley 1796 para hacer vivienda segura. Ahí estamos nosotros metidos para poder hacer este registro único de profesionales. Ahí vamos con eso. Necesitamos seguir haciendo todo nuestro tribunal ético. Nosotros, el COMIA es tribunal de ética. Por eso es que todas las denuncias sobre cualquier mal ejercicio hay que decirlo, hay que ponerlo de manifiesto. No nos contentemos con ver que eso pasa, no nos quedemos indiferentes. Aprovechar estos seminarios, estos congresos, estas charlas sobre el ejercicio de la profesión es de las cosas que realmente queremos hacer. Aquí hay una Junta Nacional y está muy pendiente de las cosas que pasan. Nuestra Junta Nacional está el ministro o ministra de Transporte en este caso. Está el ministro de Agricultura, está el rector de la Universidad Nacional que tiene asiento propio, o la facultad, el decano de la facultad. Ahorita viene María Alejandra, que es la decana de la Facultad de Ingeniería en la Nacional. Hay un representante de las universidades privadas que se elige por periodos de cada 2 años. Ahorita está la Gran Colombia. Está el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y hay un presidente de los gremios agrícolas y forestales. Ahorita está el ingeniero Guillermo, que es el presidente de la Sociedad Colombiana de Agrólogos. Estas personas tienen que dar los fallos en segunda instancia, y esos fallos de primera instancia vienen desde la Junta Regional o Seccional, donde está el gobernador, el secretario de Educación, el secretario de Planeación. Hay la academia también allí presente con el rector o decano de una de las universidades, está el presidente de una de las agremiaciones regionales. Luego, esa gente lo tiene que hacer. ¿Y qué queremos con todo esto para no demorarlos? Es que nosotros hagamos realmente la tarea bien hecha. Por eso este convenio que se firmó también en un marco de ACOFI, en una reunión nacional de ACOFI en el año 2019, firmamos este convenio. Ivonne ha sido líder en todas estas cosas que hemos visto y con el ministerio estamos trabajando muy de la mano. ¿Para qué? Para que nosotros mejoremos la calidad del ejercicio profesional. Queremos estudios serios, comprometidos, responsables, que cuenten con la sociedad, que cuenten con la parte económica, ambiental, con todas las aristas. Por eso aquí los ingenieros civiles, ambientales, forestales, de sistemas industriales, todos jugamos un papel muy importante. Entonces, esa es la real invitación. Este convenio ha sido exitoso y lo hemos venido socializando, pero lo que más nos interesa es que ustedes conozcan de la norma, indudablemente, conozcan de toda esta parte técnica y cómo presentar los mejores proyectos, pero que también nosotros mejoremos la calidad del ejercicio profesional, que hagamos cosas muy bien hechas. También se ha generado como gestión del conocimiento en el COMIA la cátedra ética que ustedes pueden encontrar y cursar muy fácil. Son 60 horas muy fáciles de dedicar, que las cursa uno de una manera extraordinaria. Al final se otorga un certificado ético. No es que el COMIA certifique la ética, sino que es como cuando le entregan a uno el diploma. Ahora defendámoslo. Si todos nosotros en nuestra hoja de vida tenemos el certificado ético, lo vamos a defender. En el COMIA todos los funcionarios lo tenemos y lo hemos invitado a las empresas, estamos invitando a las universidades, estamos invitando a todos ustedes que hoy nos están escuchando a que tengamos ese certificado ético y a que lo defendamos. También hay otra herramienta de gestión muy chévere para nosotros, que es el régimen colombiano del ejercicio ético profesional de la ingeniería. Esto es un resumen que hicimos en una convocatoria que se ganó Legis, y Legis nos ayudó a organizar este documento. Está a disposición de todos ustedes en la página www.comia.gov.co. Lo encuentran ahí de la página, lo pueden descargar, lo pueden mirar. El régimen colombiano les da toda la pauta de lo que ha pasado, cómo se han sancionado, por qué se ha sancionado, cuál es la normativa, cómo es todo este tema, incluso de las normas que hoy hemos visto, cuando un ingeniero se salta esas normas y habría que sancionarlo porque falte a la ética.
Todo eso lo encuentran ustedes en esta herramienta que se llama Régimen Colombiano del Ejercicio Ético Profesional de la Ingeniería. Se implementó un sistema electrónico de denuncia que llamamos éticos, para que cualquiera de ustedes, de una forma, si quieren incluso, porque es el jefe, porque es un amigo, porque es conocido y no se puede denunciar al jefe porque al otro día nos echa, no dejemos tampoco de hacerlo, porque si no nos volvemos cómplices, nos volvemos que estamos conectando algo con lo cual no estamos de acuerdo. Entonces yo le diría a ustedes, no graben conciencia, háganlo, denúncienlo, pónganlo. Hay un muy fácil sistema electrónico para denunciar, lo encuentran también en la página y ahí lo pueden ver. ¿Qué quiero con todo esto decirles a ustedes? Hagamos la tarea, ingenieros, de la mejor manera. No podemos faltarle al país que necesita trabajos serios. Si todos nosotros nos proponemos, si hacemos una cultura ética, téngalo por seguro que la corrupción la acabamos. Por eso es la gran invitación en este espacio, agradeciéndole al Ministerio de Vivienda, a Ivonne y a Luis Alberto en ACOFI por este espacio que nos brindan, porque nuestra tarea en el COMNIA va a seguir siendo esta. No queremos ser sancionadores, queremos ser preventivos. Queremos que hagamos una gran tarea entre todos los ingenieros del país, cualquiera que sea su disciplina, e incluso con los maestros de obra, que también nosotros aquí certificamos, e incluso con los técnicos, con los tecnólogos, con todas las personas que estamos en pro de la ingeniería. Entonces, con todos ustedes, con todo este grupo, y si ahorita hay 120, 130 personas escuchándonos, con ustedes serán agentes multiplicadores. Ese es el mensaje que queremos decirle, porque la corrupción hay que acabarla. Ingenieros, terminémosla. No seamos partícipes de eso. No conectemos las cosas que no necesitamos. Juntemos la técnica con la ética y verá el resultado maravilloso que podamos tener. Y esa fue la forma como hoy vimos esta presentación. Hablemos de técnica y hablemos de ética. Estas dos cosas son el mejor ingrediente para que nuestros proyectos sean exitosos y nuestras comunidades felices. Muchas gracias a todos, a Luis Alberto y a Ivonne, un abrazo. Gracias por este espacio y espero que todos nosotros seamos estos agentes multiplicadores. Dios los bendiga. Ingeniero Rubén, muchísimas gracias. Me quedo con dos cosas. Una, al ver la imagen que tiene proyectada ahí, ver los tres logos juntos quiere decir muchas cosas. Pues seguramente cuando uno hace la presentación, pues uno copia y pega los logos para decir que estamos trabajando juntos. Pero detrás de eso es ver, digamos, a través del Ministerio de Vivienda, pues todo el liderazgo en este tema particular de agua potable y saneamiento básico como entidad rectora gubernamental en el tema, con una apuesta de país, que yo creo que eso es importante, y una apuesta de Estado, no corresponde únicamente a un gobierno, sino al Estado colombiano. Entonces, ahí está el órgano rector. Está por otro lado, como usted ya lo menciona, esa combinación con las buenas prácticas que se requiere, que además de tener un amplio conocimiento técnico, hay que tener un alto sentido de responsabilidad ética y yo creo que un alto sentido de responsabilidad social. Yo creo que infortunadamente vivimos de los malos ejemplos en los cuales la ingeniería y en particular la infraestructura, en este caso infraestructura de agua potable y saneamiento básico, pues también se ven involucradas en esas malas prácticas, pues no debería ser el quehacer de la ingeniería. Bueno, no es el quehacer de la ingeniería, hay que tomarlo contundentemente y hay que evitar de minimizarlo. Y yo creo que ustedes como CONI tienen esa doble labor. Uno, obviamente, hay una labor sancionatoria que les corresponde por ley en el ámbito administrativo, como está establecido la ley 842, pero por otro lado también es la prevención. Y esos escenarios son exactamente para eso, donde además de ver los aspectos técnicos de lo que hacer en agua potable y saneamiento básico, es igualmente importante entender el compromiso moral, y como usted lo ponía ahí y con eso es la segunda parte de lo que quería decir, el compromiso del desarrollo de las comunidades y el bienestar de las comunidades, que es finalmente el interés de todos. Y con el tema de los logos, finalmente, pues está el logo más que da COFI, el de las facultades de ingeniería, que son al fin y al cabo las que dan ese aporte científico desde la formación en pregrado y seguramente en investigación, seguramente no, en investigación a nivel de posgrado y todo lo que se viene haciendo en semilleros y toda esa cantidad de actividades que desarrolla cada uno, sin duda constituye el éxito de lo que pues, puede ser una iniciativa de estas y como usted lo dice,
una excelente combinación entre la parte técnica con la parte social y ética, pues dará proyectos maravillosos que sin duda mejorarán la calidad de vida de cada uno de nosotros. Entonces, pues, de mi parte quiero agradecerles por este espacio. Le voy a dar la palabra muy corto a la ingeniera Ivonne para su mensaje de cierre y al ingeniero Rubén para el cierre y agradecerles pues, a las personas que aún permanecen conectados para darle cierre a esta muy importante actividad. Compartiremos en los próximos días toda la información de lo ocurrido en este maravilloso espacio y pues quedamos atentos para seguir trabajando. Tenemos muchas iniciativas con el Ministerio de Vivienda que les estaremos contando oportunamente. Espero que participen activamente en cada una de ellas. Necesitamos mucha información y mucho trabajo y pues voluntarios de por sí para poder avanzar en todo este ejercicio. Así que muchísimas gracias. Mira, Ivonne. No, yo solo agradecimientos, agradecimientos para todas las personas que se conectaron, para quienes pues muestran ese interés de saber un poquito más, eso es maravilloso. Y pues agradecimientos para ustedes porque pues realmente los convenios han dado un trabajo, o sea, el resultado ha sido un acercamiento con la comunidad, con los ingenieros del sector, ahora con las universidades, que pues es maravilloso y es muy nutritivo para la labor de nosotros como ministerio. Entonces, solo agradecimientos. De mi parte, Luis Alberto, decirle a todos los asistentes y a estos ingenieros jóvenes, a todos los que están en este momento en ejercicio de esta ingeniería, a los que van a salir próximamente, a estudiantes que ya están también por terminar, es con ustedes la tarea. La verdad que esto es con los jóvenes. Yo creo que cuando ya para alguien así como un poco de juventud acumulada como yo, pues de pronto no es tan fácil. Sin embargo, hoy en día la juventud manda. Hoy en día son ustedes los que construyen país y nos ayudan a que las cosas realmente salgan. Cuando hay todo este volumen de personas interesadas en escuchar, en participar, son los espacios que realmente no nos podemos perder para dejar esta semilla, para dejar este constructo. Es válido y creo que cada uno de ustedes llévense, por favor, la buena información técnica que Ivonne nos aporta y el ministerio nos da y que nos abre todas estas posibilidades y también decirles, queremos que todos nosotros hagamos esa ingeniería muy chévere que el país hace. Por eso les decía, hay muchos proyectos exitosísimos. Ojalá todos sean así de exitosos, pero eso depende de nosotros. Depende de cada uno del gusto que le coloquemos, del amor con que trabajemos y por eso siempre reiterar esa frase. Es que si no podemos nosotros colocarle amor a lo que hacemos, nuestra profesión no la vamos a disfrutar. Entonces cierro con esa frase, cierro con esa invitación para que todos estemos atentos a mejorar y a ser cada vez mejores en las cosas y que la ingeniería sea la que se destaca en nuestro país y hacemos proyectos de mostrar a nivel internacional, porque así ha pasado. Y aprovechen estos buenos espacios y aprovechemos que no se nos queden las investigaciones o los anaqueles, que no se nos queden los buenos, lo contrario, que la podamos publicar, que lo podamos decir y eso es lo mejor que nos puede ocurrir. Muchas gracias por este espacio y a todos un resto de día maravilloso. Muchísimas gracias a todos, un feliz resto de día y hasta una próxima oportunidad. Un gran abrazo, ingeniero Rubén Darío, ingeniera Evo, muchísimas gracias al equipo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que también nos acompañó en la organización. Muchísimas gracias y esperamos pronto volver a encontrarnos tanto en espacios remotos como en espacios presenciales. Así que muy buen resto de día y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Luis Alberto, y a todos los asistentes. Y Ivonne, un abrazo. Gracias. Un abrazo.